Palabra del cielo que cambia tu vida. Presencia de Dios que transforma tu corazón. Presentamos Una Palabra de Vida. Una producción de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. Bienvenidos. Muy buenos días. Voltee con el que está a su lado, sonríale, dígale que se mira bien. No está mintiendo, use la fe. No es cierto, todos se miran bien. Le doy muchas gracias al Señor por la bendición que me concede de estar aquí. Es motivo de mucho gozo el volver a ver a algunos de ustedes. Estamos agradecidos con el Señor porque nos permite participar en este congreso, también por la confianza que tiene el apóstol Torra en su servidor, para participar y compartir los principios eternos de la palabra del Señor. Hemos disfrutado de un excelente tiempo todos estos días. El Señor se ha manifestado, ha hablado a nuestras vidas, y hay algo común en lo relacionado a los temas que nos permite compartir, y es que tienen una conexión divina para confirmar que Dios primeramente está con nosotros, que podemos contar con su apoyo y que hemos sido llamados para hacer cosas grandes en su nombre. ¿Usted lo cree? Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor entonces. Y le invito a que se ponga de pie, porque tengo el tiempo limitado. Cuando suba de rango en el nivel a ser profeta, voy a poder hablar 2 horas o 2 horas y media. Pero mientras no llegue ahí, entonces tengo el tiempo limitado. Y vamos a ir rápido, destacando algunos principios importantes de la palabra de Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta linda mañana por la vida, por la salud, por la gran bendición que tenemos de poder reunirnos en tu nombre para celebrar las victorias, Señor, que son reales en nuestras vidas y que mediante la participación de tu Divino Espíritu seremos equipados para la realización de grandes logros, conquistas y bendiciones que ya son nuestras. Pedimos que durante los próximos minutos tú ilumines nuestro entendimiento, que nos permitas recibir lo que tienes para con nosotros. Habla a nuestro corazón, que tu palabra pueda penetrar a nuestras vidas, que corra y que sea glorificada. Gracias por cada uno de los presentes, por la bendición que tenemos de reunirnos en tu nombre y de poder celebrar que tú eres el Señor de nuestras vidas y en ti estamos seguros y confiados. Declaramos que tu palabra cae en buena tierra y produce buenos frutos de acuerdo a la ley de retribución. En Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. ¿Puede tomar su asiento? Como el apóstol decía, transmitimos el programa semanal los días lunes en el horario de las 9 de la noche, hora de Bogotá, Colombia, y 6 de la tarde en este horario, tiempo del Pacífico, en California. Hemos recibido muchas llamadas de gente necesitada y también hay el registro de muchos milagros que Dios ha hecho mediante esa conexión. El apóstol Torra es una bendición por medio del ministerio que Dios le ha confiado. Dios lo ha usado para enseñar la palabra
en esa revelación que le ha entregado de la fe, la bondad de Dios, la manifestación y el respaldo de Dios. Y hay mucha gente que ha sido bendecida gracias al esfuerzo que hacen ustedes de mantener este ministerio operando, y que se ha extendido también a diferentes estados en la Unión Americana. Cubrimos 4 diferentes sectores en 4 diferentes estados, perdón la redundancia. Llegamos a Oregon, a Utah, a California, diferentes sectores. Yo diría que una de las ciudades más importantes es la ciudad de Las Vegas. Ahí Dios nos ha permitido tener 2 frecuencias, y hay un amigo, él es de Texas, de Dallas, mexicano, que tiene su frecuencia también ahí, y ya por aproximadamente 7 meses ha estado retransmitiendo nuestra señal. Esa ciudad es conocida como la ciudad del pecado, porque hay un dicho: en Las Vegas, la gente que radica ahí dice sábado de perdición, domingo de arrepentimiento. Y ahí estamos llegando con el mensaje de la palabra del Señor, y el Señor está haciendo cosas grandes también. Muy bien, ya me queda menos tiempo. Vamos a ir al tema que nos ocupa hoy para analizar el comportamiento correcto. El comportamiento correcto. El comportamiento correcto, basado en lo que la palabra del Señor registra, no solamente involucra lo que son las acciones, las palabras, los pensamientos, las intenciones o los motivos, sino que también involucra de manera directa y personal lo que es en sí una postura firme, estable, que debe ir acorde o de acuerdo a la fe que profesamos tener en el Dios Todopoderoso, y que hay ocasiones en las que se contradice la fe que tenemos en Dios por la manera en la que nosotros reaccionamos ante las diferentes experiencias que nos toca vivir, particularmente en aquellas que no son placenteras, deleitosas o favorables. Y lo que exteriormente palpamos influye en lo que interiormente tenemos. Y cuando viene esa influencia, el efecto o la repercusión viene a ser contraria, o en su defecto pudiéramos decir negativa. Al respecto, el apóstol Santiago habla de lo que es la postura que debemos tener como creyentes en el Señor. En el libro que él escribiera, el capítulo número 2, el versículo número 18, él toma unos versículos para hablar acerca de la fe, y que cuando lo hace, él se enfoca en una fe práctica, una fe que debe evidenciarse por medio del accionar de quien profesa tener fe.
Ahí él dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto básicamente es para referirse no tanto a las obras que uno debe hacer, en el sentido de cosas que puedan aportar para que pueda manifestarse el poder de Dios o el milagro que uno anhela o espera ver. Pero él más bien está enfocándose en lo que es la postura que debemos tener como creyentes, que al usar la palabra postura, tenemos que conectarla con lo que es la actitud ante las diferentes circunstancias y experiencias que tengamos que encarar en la vida. Y que la manera en la que él lo presenta es como si fueran obras que traducimos a lo que es un comportamiento correcto. Un comportamiento que va basado en lo que uno es, en la formación que uno tiene, en la confianza y la seguridad que tiene fundamentada en lo que Dios ha declarado en relación a nosotros y que lo respalda por medio de su sagrada palabra, que es inmutable, que no cambia, que no varía y que es eterna. En este sentido, cabe destacar que toda persona, toda persona debe comportarse a la altura de sus ideales, la profundidad de sus convicciones, la anchura de su compasión y el nivel de su fe. Todos estos son componentes importantes que influyen considerablemente en la acción o la reacción de una persona ante las diferentes circunstancias que tiene que encarar en la vida. Por lo tanto, si carece de estos factores que suelen ser indispensables, que son vitales en el diario vivir, la vida tendrá muchas posibilidades de desorientarse, de desordenarse y como efecto posterior de experimentar o sufrir repercusiones dañinas. Ahora bien, en la palabra del Señor vemos que el comportamiento de un individuo se le identifica como un fruto, como un resultado de algo que la persona de manera natural produce y que aflora por medio de las palabras, de la forma en la que se relaciona con otros y por el comportamiento que muestra ante las presiones de la vida. Lo podemos ver de la siguiente manera, porque algunos confunden lo que son los dones con los frutos. Y de acuerdo a la palabra de Dios, los dones
son las habilidades y los recursos que se reciben por parte de Dios. En cambio, los frutos son las obras que se realizan de manera individual o de manera personal. Nuestro Señor Jesucristo lo presentó de una manera clara y a la vez entendible. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, el versículo número 43, Él declara, esto tiene que ver con verdades, con principios, con factores que nos ayudan a clarificar la naturaleza de lo que en verdad nosotros somos y cómo debemos conducirnos en este mundo basado precisamente en ello, a lo que nosotros somos, basados en lo que nosotros somos. Y dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. De acuerdo a esta declaración, nuestro Señor Jesucristo puntualiza que malos frutos equivalen o se traducen en malas obras. Y si las obras que se practican son malas, eso expresa entonces lo que hay en el corazón del individuo, las intenciones que lo respaldan, los motivos que en conjunto son la expresión de lo que la persona verdaderamente lleva dentro o es, se da a conocer por medio del comportamiento. En el versículo 44 de Lucas 6, Él dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y esta es una de las verdades que corrobora con este principio que estoy tratando de plantear, y que no es en sí la imagen, la figura o la apariencia que una persona puede proyectar o reflejar lo que la persona es en sí. Eso ocupa su lugar y por supuesto es importante. Pero más importante que ello es la naturaleza del individuo. En este caso, la naturaleza del árbol, que de acuerdo a su naturaleza es entonces el fruto que produce. En el versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí el Señor Jesucristo marca la diferencia entre una persona buena y una persona mala. Y también destaca que lo que es la bondad del individuo se relaciona de forma directa con lo que es el corazón. Porque el hombre del corazón bueno, de manera natural, saca lo bueno. Y en ello abarca los pensamientos, las palabras, las cuales se combinan y son promotores del comportamiento.
Y aunque aquí el Señor Jesucristo se enfoca particularmente en la clase de acciones que se asocian con la naturaleza del mal o con la naturaleza del bien, es precisamente el comportamiento lo que plantea la diferencia o lo que a uno lo define, la manera en la que uno se comporta. En el caso de David, por ejemplo, él mostró una postura correcta, una actitud adecuada de acuerdo a lo que él era, y da testimonio de ello en medio de realidades negativas que estaba viviendo o encarando. En el libro de los Salmos 131, el versículo número 2, él declara lo siguiente: en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Basado en lo que David describe o expresa aquí, él tuvo una variedad de experiencias que no eran del todo favorables. Eran situaciones adversas, periodos difíciles, sufrió persecuciones y ataques injustos, y todo esto estimula un comportamiento anormal o incorrecto. Pero en el caso de él, entendía muy bien que tenía que mantener quietud, calma, tranquilidad y por sobre todas las cosas, confianza y dependencia en Dios. Y es muy incómodo, en ciertos casos desesperante, el tener que estar uno tranquilo, calmado, cuando hay una serie de cosas negativas que están ocurriendo en nuestro entorno y que humanamente nos vemos con muy pocas posibilidades de obrar de acuerdo a lo que somos, considerando las promesas de Dios para nosotros. A veces uno está en estrecho, en aprietos, no tiene una plataforma amplia para poder proceder como quisiera, porque antes de proceder de determinada manera, tenemos que estar conscientes de cómo debemos proceder. Y esos son periodos en los que uno experimenta tensión, presión, opresión. Y retomo las palabras del pastor Gret, que decía que esta clase de factores son los que lo preparan a uno para la promoción. En términos bíblicos, cuando uno mantiene una postura correcta en medio de las presiones de la vida, eso comienza a generar fortaleza interior. Usted experimenta que su carácter es perfeccionado, modificado. Usted se da cuenta que comienza a crecer, a madurar y a tener experiencias en un nivel superior a las circunstancias que le toca vivir. Porque la manera en la que Dios trabaja es muy diferente a como a nosotros nos gustaría. Quizás debería decir que Dios se vale de utilizar toda esta clase de periodos como una especie de entrenamiento, de preparación, de capacitación para revelar la obra de Dios en nuestras vidas y para aprender a depender
de la fidelidad de Él y no de las circunstancias que nos toca vivir. Cuando usted aprende a depender de un Dios fiel y todopoderoso, usted es una persona estable, no vacila, no claudica, no tiene dos clases de pensamiento. No es de los que se encuentra arriba y se encuentra abajo, dependiendo de las circunstancias que tenga que encarar. Sin importar lo que se presente en su vida, usted se mantiene estable. No lo dirigen las circunstancias, no lo manejan las presiones de la vida, no lo mueve lo que ve en sus ojos. Usted es una persona estable. Y una persona estable es una persona confiable, predecible, segura de sí misma, porque cuenta con ese sentido de confianza que proviene de la presencia de nuestro Dios, que es así como funciona. Por eso David dice que se encontraba como un niño destetado. O sea, no tenía la cercanía ni el contacto con su madre que le daba ese sentido de seguridad. Y en nuestro caminar con Dios a veces hay experiencias que, aunque son diferentes, tienen una connotación similar. Nos sentimos como que Dios no está con nosotros. No lo vemos, no lo palpamos, no lo sentimos, no lo contemplamos. Y todo lo que perciben nuestros sentidos es contrario a la palabra que Dios nos ha entregado. Pero no debemos sacar conclusiones basado en lo negativo que se presenta, sino que tenemos que tener paciencia. Esa palabra tiene que ver con una virtud. No la recibe por medio de la oración. No se hace real porque usted ayuna o Dios se la concede de manera natural como un don. La paciencia es algo que se cultiva de manera paulatina y que cuando usted es una persona paciente, eso se traduce como una persona que es virtuosa, porque tiene la capacidad de aguantar, resistir, tolerar y perseverar en medio de lo negativo. Nada lo hace cambiar de opinión. Aunque tiene motivos para desanimarse, el desánimo no dirige sus decisiones ni sus pasos en la vida. Usted está firme y confiado en lo que Dios ha dicho y lo demuestra por medio del comportamiento basado en sus acciones, no solo en palabras, sino respaldado con actos, con hechos, con una postura, con una actitud correcta. Si vemos, por ejemplo, el versículo número 3 del Salmo 131, aquí ahora él habla y presenta lo que es la solución para esta clase de males. Cabe destacar que muchas de las soluciones para los males que padecemos no dependen del milagro que Dios habrá de hacer. Dependen de la actitud que nosotros mostramos al respecto. Es muy conocida la frase: al mal tiempo, buena cara. Y eso es lo que yo les digo
a los locutores de Ondas de Vida. Les digo, por favor, arréglense la cara porque ustedes son la imagen de la radio. Y si los llegan a ver van a decir, híjole, qué amolada está la radio. El Salmo 131, versículo 2, describe lo siguiente. 3. En verdad, otra vez usa esta palabra. En verdad. El Salmo 3, versículo 3, dice, espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Ese es uno de los defectos que padecemos algunas personas. No nos gusta esperar. Queremos las cosas que ocurran de manera inmediata. Cuando se nos viene una idea, un pensamiento o un deseo, queremos llevarlo a cabo de manera instantánea. Y curiosamente, la manifestación del poder sobrenatural de Dios en nuestra vida, el que Él realice cambios que representan una necesidad apremiante, en muchos de los casos requiere de tiempo. Está escrito que todo es hermoso en su tiempo. Y muchas de las veces el tiempo nuestro o el reloj nuestro es diferente al reloj de Dios. No están sincronizados como deberían estar. Y esto es lo que genera desespero, inquietud, incertidumbre, duda. Y es precisamente en ese proceso de espera donde Dios comienza a preparar el escenario para ver la manifestación de su grandeza, de lo que Él puede hacer. ¿Cuántas personas no se han perdido de milagros que están a la vuelta de la esquina simple y sencillamente porque se desesperaron? No fueron lo suficientemente pacientes para esperar en Dios. Y hay gente que se ha privado de ver la bondad de Dios de una manera palpable porque no han perseverado en la palabra que Dios les ha entregado. Por ello es importante recordar que como hijos de Dios debemos mostrar un comportamiento que vaya de acuerdo a la fe que profesamos en Él. Y que fiel es el que ha prometido, el cual también hará. Y lo va a hacer no en el tiempo nuestro, ni cuando nosotros quisiéramos que ya ocurriera. En efecto, eso no es lo importante. Lo importante es que ocurra lo que estamos esperando en el tiempo de Dios. Y mientras esto llega, o se manifiesta, o ocurre, debemos de mantener una postura basada en un comportamiento correcto, de acuerdo a lo que somos, a la obra que Dios ha efectuado en nuestra vida y principalmente de acuerdo a la fe que profesamos en Él. Quiero que vaya conmigo a ver la experiencia del apóstol Pablo en el capítulo número 20 de Hechos de los Apóstoles. Aquí el apóstol habla acerca de cómo él se condujo ante la iglesia, cómo vivió en medio de las diferentes experiencias que le tocó vivir. Hechos capítulo 20,
versículo número 18. Dice: cuando vinieron a él, hablando de un grupo de creyentes y de líderes, él les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. El comportamiento de Pablo era muy notorio. Su postura proyectaba a un hombre de convicciones, de principios, un hombre que cuidaba su imagen, su reputación y su testimonio, y que a él en la misma forma le sobraban razones para reaccionar de una manera inmadura o carnal quizás, porque hay ocasiones en las que la realidad que uno vive le desata tanta carga que uno se siente en presión, oprimido. Y él vivió toda clase de periodos difíciles. Lo expresa claramente en el libro a los Corintios, en angustias, en hambres, en persecuciones, en batallas, encontrarse entre falsos hermanos y una serie de cosas negativas. Pero él siempre, desde que entró en Asia, cuando está despidiéndose, habla del comportamiento que mostró y que todos lo habían visto. Esto es así. Uno como creyente tiene la responsabilidad de tener un buen comportamiento, pero como líder, un comportamiento en un nivel más elevado. Como padre, debe ser ejemplo basado en el comportamiento. Así que cualquiera sea el rol o la posición que uno tenga, siempre debe ser precavido de los detalles que encara cada día para no alterar su comportamiento o para no ir en contra de lo que verdaderamente es y de lo que profesa ser o de la fe que profesa. Vaya conmigo al libro de Éxodo 16, en el versículo número 1. Aquí está la historia de los israelitas. Dice: partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está en Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Aquí hay un detalle importante. Cada vez que usted desea salir de una situación precaria o negativa, cada vez que usted desea experimentar una mejora, que anhela palpar el progreso, el bienestar en su vida, usted va a experimentar situaciones contrarias. El deseo para tener una mejor vida, el anhelo o incluso la oración, no significa que va a tener las cosas fácil o que no le va a requerir esfuerzo alguno. El que usted salga de un lugar para proyectarse a otro, para tener triunfos, logros, conquistas, experimentar de una manera sobrenatural el poder de Dios, debe saber que tendrá adversidad. Va a encontrar situaciones que se opondrán a lo que usted quiere lograr. En otras palabras, las cosas buenas cuestan, demandan de usted, exigen concentración, enfoque y determinación. Tiene que ser una persona determinada
No puede solamente tener un deseo y que se quede ahí. El deseo es el punto de partida. La determinación es el factor que le permitirá continuar en medio de todo lo negativo. Y aquí estamos en el escenario de un grandioso milagro que Dios efectuó en favor del pueblo de Israel. Sabemos la historia. Estaban en opresión, en limitación, en escasez, en pobreza y en miseria. Y todo esto no produce deleite o agrado a los ojos de Dios. Por eso es que llegó el momento en el que Él intervino para sacarlos con mano fuerte y poderosa. Pero Dios no solamente quiere que uno sea libre del poder del pecado, libre del poder de las tinieblas. Dios no solamente desea que seamos libres de los vicios, de las ataduras, y que momentáneamente experimentemos un cambio en nuestra vida. Él quiere que experimentemos la plenitud, la abundancia, la bendición. Y para que esto ocurra, habrá ocasiones que tendremos que salir del sitio donde estamos. Por eso llega el pueblo de Israel a cierto lugar, pero ese no era el destino. No representaba el lugar de permanencia, era solo un periodo transicional para que pudieran llegar a la tierra de libertad, a la tierra de abundancia y a la tierra de bendición. Dios los quería llevar, pero ellos tenían que ponerse en pie. Y hay un detalle importante que aquí quisiera puntualizar para que lo atesore en su corazón. Si quieres llegar a la tierra prometida, a lo que Dios le ha prometido, a lo que Dios ha dicho que haría, para que experimente lo que Él tiene para usted de niveles superiores, entonces tendrás que pasar por el desierto. Llegar al final representa uno de los logros más importantes, más significativos, más gratificantes. Usted no se queda postrado en el desierto, porque el desierto no es un lugar equipado para habitar de manera confortable y deleitosa. El desierto es solamente una etapa de preparación para que usted pueda experimentar que su fe se pule, que usted comienza a crecer interiormente, no exteriormente como el pastor Israel, sino que crece interiormente, y que cuando usted crece no hay oposición, no hay batalla, no hay ataque, no hay situación difícil que lo estanque, que lo estorbe o que lo desvíe. Usted ha experimentado lo que representa un progreso, un crecimiento interno integral en lo relacionado a su fe, sus convicciones, su seguridad y la plena confianza que tiene en el Dios Todopoderoso. Y que basado a ello es que usted debe tener un comportamiento adecuado. No importa dónde se encuentre. Puede ser que esté en el desierto, o puede ser que esté en la montaña, o puede ser que esté en el valle de sombra de muerte. Pero ante cualquier situación que se presente en nuestra vida, tenemos promesas que nos garantizan la victoria, el triunfo y la conquista que debemos efectuar basado en lo que Dios ya nos ha dicho, en lo que Él por fe ya nos ha entregado, y que debemos hacerlo real ahora, antes de que se manifieste en el plano natural. Así es como funciona.
Y mientras eso ocurre, usted confía, usted espera, usted está firme y nada lo mueve. Éxodo capítulo 16, versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Cuando no se mantiene un comportamiento adecuado ante las diferentes circunstancias y ante la variedad de desafíos, de acuerdo a lo que la persona cree o profesa, se da lugar entonces a tener procedimientos anormales que ante los ojos de Dios no son correctos ni tampoco aceptables, porque las personas comienzan a hablar de forma negativa, basado en lo que están viendo o experimentando, y ellos no ven lo que a ellos los ampara, lo que los respalda. Lo que viven en el presente les opaca la gloria futura que Dios tiene preparada para ellos. Las situaciones contrarias del presente no solamente les estorban, pero influyen para hablar de manera inapropiada. Eso tiene que ver con el comportamiento. Un comportamiento antibíblico, inmaduro y a la vez inseguro. Comenzaron a murmurar, y murmurar no es otra cosa que hablar inadecuadamente. Alguien lo dijo de una manera interesante. El hablar es barato, pero lo que dices puede salirte muy costoso. Por eso uno tiene que tener cuidado con las palabras que emite. De acuerdo a lo que la Biblia enseña, las palabras son poder. Un poder que va convirtiendo cosas en realidades. Y no podemos hablar mal para que nos vaya bien. Tenemos que hablar bien en medio del mal que nos toca vivir o encarar en la vida. En palabras diferentes, la murmuración viene a ser una falta de equilibrio, control y dominio de los impulsos. Hay diferentes cosas que desarrollan en nosotros el reaccionar ante situaciones que se presentan. Y si no son cuerdas, si no son sensatas, si no son correctas, lo que nos mueve son los impulsos basados en las percepciones. Y se hacen evidentes en lo que es el comportamiento. Usted se comporta de acuerdo a lo que está viviendo y no de acuerdo a lo que usted es o de acuerdo a lo que usted cree. ¿Qué es murmurar? Murmurar es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. Es conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. La queja aquí es grave porque es un acto de ingratitud en el que ellos no habían apreciado lo que Dios quería hacer con ellos.
habían llegado a conclusiones precipitadas. No se esperaron, no fueron pacientes, no mostraron una actitud de tolerancia ante lo negativo, estando conscientes de lo que venía. Y estas son precisamente una de las artimañas o algunas de las artimañas que el enemigo utiliza para poder influir en nuestra vida. Recordemos que el maligno no solamente trata de hacernos caer de la gracia de Dios, no solo trata de hacer que nuestro pie tropiece, sino que él también trata de confundirnos, de hacer que dudemos de Dios, que vivamos inseguros, que no tengamos ese sentido de confianza. Y la manera más palpable para llevarlo a cabo es basado en las experiencias negativas, desafiantes o críticas que nos toca vivir y que todos en algún momento tendremos que vivirlas. Al respecto, cabe destacar lo siguiente: cuando el enemigo te quiere confundir en tiempos malos del presente, cuando el enemigo te quiere confundir en tiempos malos del presente, te recuerda los tiempos buenos del pasado. Y ahí es donde uno hace una comparación y dice, es que no encaja, no concuerda, no hace sentido. Pero ¿cuándo la fe ha hecho sentido? Nunca, porque la fe es contraria a la lógica, a la razón y a los sentidos. Y eso es precisamente lo que Dios trata de realizar en nosotros, de que vivamos en niveles de fe, de que mantengamos una postura firme, sin ser intimidados, acobardados o estancados por las circunstancias negativas que nos toca vivir en la vida. ¿Por qué? Porque eso no es en sí nuestro destino final. No es donde vamos a quedar, no es donde vamos a experimentar derrotas, no es donde vamos a morir. Es solamente un periodo transicional. Y la actitud que usted demuestre ante esos periodos difíciles determina en gran parte qué tanto dura su prueba. Hay gente que nunca aprende, que nunca crece, que nunca sale de donde está. ¿Y qué ocurre? Cuando usted no pasa la prueba del primer grado, no puede ir al segundo. Y si no pasa la del segundo, no puede ir al tercero. Así hay algunos creyentes que tienen años en su primer nivel. No han logrado superar sus deficiencias, sus temores, sus dudas, sus incertidumbres. Y continuamente viven en un estado de zozobra, de inquietud, del temor, de miedo. Se sienten aplastados por los periodos temporales provocados por situaciones críticas. Y han llegado a la conclusión que Dios los abandonó, o que es el final, o que no sirven, o que no pueden salir adelante. Voltee con el que está a su lado y dígale, eso lo dijeron por ti. Versículo número 13. Perdón, 3. Es que el tiempo se me acaba, hermanos. Y si el profeta no se pusiera bravo, le tomaría 15 minutos. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos,
Pues nos ha sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Cuando las cosas ocurren en el marco de lo que no programamos, así nos sentimos, porque estamos llegando a conclusiones basadas en la carne, en una mente humana, en una mente egoísta, individualista, y pensamos que como somos nosotros, así es Dios. Por eso dicen por ahí, el ladrón, ¿cómo? En mi tierra lo dicen diferente. El ladrón piensa que todos son de su condición. Entonces, tenemos una percepción equivocada de las cosas. Y esto influye en nuestro comportamiento. ¿Cómo puede ser posible que ellos hablen y digan, ojalá, como diciendo, mejor hubiera sido que hubiéramos muerto en el desierto, que allá en Egipto, que allá nos hubiera matado Jehová? Si Él no mata, Él es autor de la vida. Él no está interesado en matar a su pueblo, sino transmitirle vida, llevarlo a la libertad, a la abundancia, a la bendición. Pero no lo lleva en un vuelo sin escala, lo lleva por experiencias que no son favorables. Increíble. Y esto precisamente es lo que representa un comportamiento que no va de acuerdo a lo que nosotros somos. Así que el comportamiento que Dios espera no solo es que renunciemos al pecado, que nos mantengamos firmes en la vocación que hemos hecho, sino también que podamos verdaderamente demostrar que la fe que hemos adoptado, que la fe que profesamos en Dios es más importante y más grande que toda situación difícil. Rápidamente voy con unos versículos más y ya termino. Y cuando digo que termino, yo sí termino, yo no soy como el profeta. ¿Les conté la historia del argentino y el mexicano? No. ¿Quieren que se las cuente? Vengan a las 3:30. No, es que cuentan que un mexicano se fue para ver el encuentro entre Argentina y México allá en Buenos Aires. Y resulta de que México le metió 7 goles a Argentina. Y el tipo traía su bandera de México y lo agarraron unos argentinos y le dieron una paliza. Y regresó a México con los ojos morados y con la cara partida. Y le dije, hey, ¿qué te pasó? No, pues me fui a Buenos Aires a ver el partido de México contra Argentina. Ya viste, ganamos y andaba con mi bandera por el obelisco celebrando. Me agarraron unos argentinos, me dieron una paliza. ¿Y no te vengaste? Claro que me vengué. Si no me vengo, me matan. Versículo Éxodo 17:1. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Esa palabra es importante. Considere lo que Dios le ha mandado, no lo que está viviendo. Cuando usted considera lo que está viviendo, se desanima, renuncia y abandona. Tome en serio lo que Dios le ha entregado. Dios conoce todas las cosas.
ha preparado el escenario para que se manifieste la grandeza de su poder. Y dice que acamparon y no había agua para que el pueblo bebiese. Hubo escasez, hubo necesidad. Versículo 2: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan a Jehová? A veces tentamos a Dios cuando le damos más crédito a las circunstancias que a lo que Dios ha dicho. Porque la concepción de conceptos erróneos contradicen la bondad, la grandeza, la fidelidad y el poder de Dios. Vamos al 3, Miguelito, rápido. Y así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hicieron subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Versículo 4: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Vámonos hasta el versículo 6. Y he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Básicamente la conclusión es la siguiente: ellos tenían sed y se encontraban de manera sedienta, necesitados de agua, y Dios hizo un grandioso milagro donde la roca les dio aguas. Se abastecieron, se refrescaron y vieron el poder de Dios. ¿Y cree usted que esto cambió la actitud de ellos? Veían milagro tras milagro y seguían batallando, seguían dudando, seguían desconfiando y seguían murmurando de Moisés, de Aarón e indirectamente de Dios, o directamente de Dios. Y este pueblo representa que era un pueblo incrédulo, un pueblo testarudo y un pueblo que nunca entendió a dónde Dios los quería llevar y la precisión con la que lo quería hacer. ¿Por qué? Porque siempre sacaban conclusiones de acuerdo a lo que veían y experimentaban, y no de acuerdo a lo que Dios les había dicho. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar por toda persona que no tenga la seguridad de su salvación, primeramente. Y si es su caso, ahí donde está, le invito para que repita después de mí lo siguiente: Señor, ven a mi corazón, perdona mis pecados, lávame de mis maldades. Con mi boca confieso que tú eres el Señor. Creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos, y por fe recibo la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Amén. Quiero orar por alguien que tenga una necesidad. Levante su mano, por favor. Tengo escasos minutos. Y aquí es un momento para orar, creyendo que Dios puede y quiere, que son dos elementos importantes. Ese es su anhelo, ese es su deseo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la seguridad que tenemos de venir ante ti para interceder, clamar y declarar la unción de tu divino Espíritu que obra en medio de cada necesidad, de cada petición,
de cada situación que tu pueblo experimenta. Reprendo en tu nombre toda enfermedad, toda dolencia, todo quebranto. Declaro que se abren puertas, conexiones, para que la bendición del cielo se haga presente en sus vidas. Guárdalos del mal, líbralos de toda obra de las tinieblas. Glorifícate en medio de lo que están viviendo. Oro por los padres, por los hijos, por su situación económica, cualquier necesidad sea suplida, y que tu poder, Señor, se perfeccione en medio de cualquier petición, en medio de cualquier necesidad o en medio de cualquier situación difícil. Encomiendo al cuidado tuyo la vida de tu pueblo y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea obtener esta conferencia, comuníquese con nosotros a nuestro departamento de audio. Teléfono 247-6106. Adquiera estas conferencias en la Iglesia Cristiana Pai, calle 17A, número 3361.